ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. ABC Rural ha hecho una recopilación de los materiales que hemos hecho durante todo el 2017. Y esto queremos agradecerles a ustedes. ABC Rural, a través de ABC TV, todos los canales que repiten este programa y que retransmiten, así como es Agrotendencia, que es un canal que llega a Venezuela y todo el Caribe, a través de YouTube, donde tenemos más de 14.700.000 visitas. Y los que más nos ven en esta forma son los de México, a quienes mandamos un gran saludo. 860.000 visitas de nuestros programas. A todos los que de una u otra forma nos siguen, y espero que nos sigan, porque para nosotros en ABC Rural es fundamental seguir creyendo que en el campo está nuestro futuro. Y ahora vamos a pasar los programas seleccionados por ustedes. Uno muy visitado, que es el control de la mosca negra. Un trabajo muy interesante que hicimos con un técnico que conoce mucho del tema, que es un profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, el ingeniero Luis González Señana, que nos va a mostrar los trabajos realizados sobre el control de la mosca negra. Estamos en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Asunción, y lo que vamos a hacer es comentar una plaga en cítricos, comentar y ver cómo se puede controlar esta plaga. Probablemente a nivel país es una de las principales para este cultivo en la actualidad, ¿verdad? Y está creando bastante problemas. Esta es una plaga que más o menos ingresó a nuestro país en el 2004, y desde que ingresó está causando bastante problemas, ¿verdad? Tenemos en varios departamentos están muy afectados. Hoy, por ejemplo, Cazapá tenemos zonas bastante afectadas, en la zona central nuestra acá, ¿verdad? Plantas que están sufriendo bastante hoy. Lo que vamos a hacer es ver un método alternativo como para controlar, ¿verdad? Porque en teoría hay varias opciones como para controlar esta plaga. Tenemos los insecticidas clásicos, pero también tenemos productos orgánicos, ¿verdad? Productos que fácilmente el productor lo puede aplicar con lo que tiene a mano en sus casas, y justamente eso es lo que queremos mostrar, ¿verdad? Una práctica sencilla. Cualquier agricultor lo puede hacer con lo que tiene en la casa. Aparte tiene un costo sumamente bajo, ¿verdad? Posteriormente, el ingeniero nos mostró cómo se hace el preparado con 20 mililitros de aceite para comidas, 20 mililitros de detergente y 1 litro de agua. Acá vamos a hacer una preparación de 1 litro, simplemente a modo de ejemplo, ¿verdad? Obviamente yo puedo hacerlo en 10 litros, en 20 litros, pero siempre cuidando ese porcentaje, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer una aplicación al 2%, ¿verdad? Nosotros con 2% tuvimos un control bastante interesante, ¿verdad? Entonces realmente lo que vamos a hacer es aplicar el aceite, ¿verdad? El aceite, y como acá hay 1 litro, si es 2 en 100, entonces como 1 litro van a ser 20 ml lo que vamos a estar aplicando. Entonces voy a medir aproximadamente 20 ml de aceite. Es un aceite de soja común y corriente, el que usamos en la cocina, ¿verdad? Entonces simplemente pongo el aceite. Y ustedes ven que el aceite no se mezcla con el agua, ¿verdad? Y entonces, como para que se pueda mezclar el aceite, lo que vamos a poner es detergente, ¿verdad? Detergente en la misma proporción. Es decir, también en 1 litro vamos a usar 20 ml también, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a medir? Ahí parece que llegó, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 20 ml, ¿verdad? Entonces también ponemos dentro de la mezcla para que ocurra una emulsión, ¿verdad? Lo que va a hacer es el jabón va a estar rompiendo esa tensión superficial y permitir que el aceite se mezcle con el agua, ¿verdad? Que es lo que queremos lograr, ¿verdad? Queremos lograr que el aceite tenga una buena distribución en el agua, ¿verdad? Y para eso nos va a ayudar el detergente, ¿verdad? Entonces mezclamos
Ustedes ven que poco a poco se va emulsionando hasta que se mezcle totalmente, ¿verdad? Entonces ven ustedes que acá el aceite se va emulsionando, se mezcla. Y esta ya es una preparación que está lista como para ser aplicada, ¿verdad? Entonces podemos aplicarla nosotros inmediatamente, ¿verdad? Luego se realizó la aplicación de insecticida en una planta afectada. El producto es, digamos, emulsionable y lo que tenemos que hacer es procurar llegar, fíjense ustedes acá, en este caso, esta es una planta de limón sutil, fíjense ustedes, acá está la mosca negra. Lo que tenemos que procurar es solamente llegarle en donde está el producto, nada más, ¿verdad? Y como no hay problema, porque este no es un producto tóxico, ¿verdad? No hay problema en que yo esté aplicando. Fíjense ustedes, lo que busco es aplicar en donde está, en el embé fundamentalmente, donde está. Intentar aplicar acá, ¿verdad? Entonces con esto, fíjense ustedes, con pequeñas cantidades yo ya voy a poder estar controlándole, ¿verdad? Siempre hablamos de que la horticultura es una gran alternativa para el pequeño productor. Por eso, vamos a ver trabajos muy lindos que hicimos en Pedro Juan Caballero con Ovidio Siqueira, quien ha logrado la sustentabilidad a base de trabajo y nos cuenta cómo es su experiencia en horticultura. En las afueras de Pedro Juan Caballero, a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad, se encuentra la granja del señor Ovidio Siqueira, quien cuenta con 4 hectáreas dedicadas a la producción de hortalizas y que basa su trabajo en el uso de tecnologías de bajo costo, las cuales le permiten obtener buenos rendimientos a la hora de la cosecha. ¿Qué cultivos desarrolla dependiendo de la época del año? Aparte del verano, en otra época de la estación del año producí vegetales, repollo, couve-flor, brócoli, repollo morado, remolacha y perejil y zanahoria. Bien diversificado porque la época de invierno, en otoño por ejemplo es más fácil, no tengo grandes inversiones de producción porque la época es propicia para el cultivo de todas las variedades. Recorriendo las parcelas del cultivo de don Ovidio, notamos que prácticamente no utiliza mallas media sombra y le consultamos ¿por qué? Primero, va a ser el equilibrio de la el equilibrio del suelo, la fertilización del suelo. Como invaiteo acá la planta cotea a través del análisis laboratorial oroyapoa. Entonces beberero se llama falta su aplicación de fertilizantes a roñote. Por otro lado la media sombra no y purui porque la clima pone hoy en otros lugares acuetería. Recogió pintan bandas ahí las acuetería en época de la corajilla vecina. Pero peor es solucionado en cobertura de peor la olla por paita ahora. Vamos los ella la uijacu, no coten la ñamoicho la media sombra. Ahora no muy en la media sombra no resolví ahora en base un poco huepo y para ahora cultivo fuera. Entonces ahora siempre sí o sí la cobertura no muy la en época de verano, en época en otras estaciones no hay coten ahora la hueá. ¿Qué tipo de fertilización utiliza? Dependiendo de la calidad. La recomendación técnica de los ingenieros que recomienda qué formulación usar. Por ejemplo, orero y puruvejina de 8-16-16, el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Más nutrientes, romonía en pequeña parcela de acuerdo a las recomendaciones técnicas por metro cuadrado, un bogramo para ir y capture muy. Jaupei, el cotenero, romonía de abono foliar a través de la hoja. No complementas a porque con la experiencia de la plantar se michimina ya se llaman la cacua y vagina tampoco cacua ponaba o huevo lento vagina y entonces lo complementas a través del riego. El sésamo es sin duda alguna un cultivo muy apreciado, no solamente en el Paraguay, sino en el mundo entero. Una calidad excelente. Por eso, ABC Rural hizo un trabajo con la ingeniera Patricia Pereira y nos va a hablar de siembra de sésamo y variedades de este cultivo. Buenos días, estamos en Choré, en el Centro Experimental de Agricultura Familiar, dependiente del IPTA. Acá estamos en una parcela de rotación de cultivos y queremos hablarle un poco del cultivo de sésamo. ¿Cómo inició en el país? Hace como 20 años ya entró el sésamo en el Paraguay, iniciando con la variedad escoba blanca. Y el productor en esa época se enamoró de ese cultivo porque tenía rindes muy altos y
producía bastante bien en nuestro país. Y de ahí a 5 años se fue perdiendo ese rinde, bajando la producción, y fueron por problemas de enfermedades, que fue la macrofomina, la virosis. Hoy en día el sésamo sigue siendo una alternativa para el pequeño productor. Hasta ahora no hay productores mecanizados que han agarrado este cultivo, entonces sigue siendo en la cancha del pequeño productor. La única alternativa que hoy en día tiene para sembrar como rubro de renta. ¿Fueron introducidas al país otras variedades de sésamo además de la escoba blanca? Fueron introducidas varias variedades coreanas. Estabilizamos y el IPTA también lanzó su propia variedad, que es la IPTA KO7, y teniendo otras variedades comerciales, que es la Kemagro 2, la Shirosawa. Entonces eso es lo que están actualmente en el mercado, que son de variedades de ciclo corto, que vienen a reemplazar a la escoba blanca en cuanto a la producción y que no cuentan con problemas de enfermedades. Pero también existen las variedades de ciclo largo, que es la escoba blanca, que hoy en día se está incentivando otra vez que siembren, porque el mercado, eso es lo que busca, el mercado japonés está interesado en la escoba blanca paraguaya. Tenemos la Inia, la Trébol, que son variedades alternativas también a la escoba blanca de ciclo largo. ¿Qué época de siembra se maneja para el sésamo en la región oriental? La época de siembra se inicia en la primera quincena de octubre hasta la segunda quincena. Podemos sembrar en noviembre, pero ya nos viene el problema de las orugas, de otras plagas oportunistas, por decir, buscan alimentarse de los cultivos. Entonces la recomendación que estamos realizando hoy en día es hasta la segunda quincena de octubre. Aprovechar esta lluvia que vino en estos días, entonces para poder realizar la siembra, la de ciclo corto. En cuanto a la de ciclo largo, recomendamos la segunda quincena de septiembre hasta las primera quincena de octubre. Además de las variedades de sésamo, ¿también hay tipos de sésamo? Sí, tenemos el sésamo blanco, el sésamo negro. Hay un pequeño nicho de mercado para el orgánico. Entonces, un pacto de caballero de las empresas donde se localizó que solo acá sembrar el sésamo blanco y al sur sembrar la semilla de sésamo negro. Y orgánico que se puede hacer en diferentes lugares, pero como todo orgánico tiene sus reglas. Lo que hoy en día abunda en la zona es el sésamo blanco. Se ha introducido una pequeña cantidad de sésamo negro, hablamos con la CENAVE, están atajando más, porque si tenemos sésamo negro y blanco sería una mezcla. Entonces la zona de San Pedro, la zona norte del país, es exclusiva del sésamo blanco. En 17 años que llevamos haciendo ABC Rural, visitamos cosas muy importantes. No solamente la parte de industria, comercio, campo, ganado, sino también las bellezas naturales que tiene nuestro país. Y en una de esas visitas fuimos al Parque Reserva Nacional Ñacundaí. Y ahí vimos algo maravilloso, el salto que lleva su nombre. Por eso queremos compartirlo con ustedes. Una belleza turística de las tantas que tiene el Paraguay y que no son aprovechadas por falta de inversión en caminos, es la del Salto de Ñacundaí, ubicada a unos 450 kilómetros de Asunción, 80 al sur de Ciudad del Este y 40 kilómetros de Santa Rita. Esta imponente caída de agua representa el atractivo principal del Parque Nacional Ñacundaí, reserva natural de 2.000 hectáreas por donde cruza el río que lleva el mismo nombre y que desemboca en el Paraná. ABC Rural les muestra este hermoso y poco conocido lugar. Yo visité acá porque la gente no llega cuál. Yo publica la parque no recoge de página o yo publica allá, oye esa otra parte. Sí, a fin de semana la oye yo. Gente hoy cuá yo. Porque lo cuá, es bueno que tomo visita porque de que tomo yo o esa internet, cuidado. El lugar cuenta con senderos que pueden ser recorridos por los visitantes. Sin embargo, la falta de comodidad, no solo para llegar, sino también para acampar, son muy notorias. Falta señalización a publicación mala parque, la salto, oye de salto. No obstante, el guardaparque reconoció que pese a todos los problemas de caminos y falta de infraestructura, la gente se las agencia para llegar a conocer este encanto creado por la naturaleza. De diferentes partes, esta gente de Yeyuja, fin de semana, y que 500 a 600 personas. Sí, Yeyuja, Brasil, Argentina, o Paraguay, la gente. El Parque Nacional cuenta con 4 guardaparques, quienes dependen de la Secretaría del Ambiente,
Los mismos se encargan de la limpieza del lugar y los caminos de acceso, además de la preservación y control del lugar. Un problema que se da en todos los parques nacionales del país tiene que ver con los depredadores de bosques. Anteriormente eran solo 2 los guardaparques y debían cubrir las 2.000 hectáreas de bosque. Ahora que se han sumado 2 más, están logrando controlar la situación. ¿Cuántos metros de caída tiene el salto de Ñacundaí? Salto Orecó 45 metros de altura, 75 metros de ancho, pero la de obra es para casa de guardaparque. Falta ni terminar, no imagino. Ya Itaipú ya por acá, Orecó convenio Seandi, o ya por acá Orero gana. Si bien los guardaparques tienen un lugar para vivir y manejarse, pero que todavía no está terminado. Los visitantes no cuentan con ningún tipo de comodidad, debido a que en la denominada zona de recreativa o de camping, falta estacionamiento para aquellos que llegan con sus vehículos, baños sexados, agua potable, vallas de seguridad en varias zonas, bancos con mesas para mayor comodidad de la gente, entre otras cosas. Varios lugareños han logrado agenciarse para hacer un dinero gracias al salto de Ñacundaí. El cultivo de soja es sin duda alguna uno de los cultivos que está desarrollado intensivamente en nuestro país, pero va ganando terreno en todo el país. Por eso, ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Jenny Dirk, quien hace 3 años viene trabajando en la búsqueda de variedades de soja tolerantes al Chaco paraguayo. Él nos va a hablar sobre este tema y cómo se puede realizar el cultivo de soja en este territorio. De la forma de hacer agricultura en esta zona, que es un poco diferente, que es una zona, digamos, semiárida, tenemos que considerar algunas cosas, que es el barbecho, la desecación, digamos, y el mantener barbecho del suelo, acumular agua, tratar de tener buena cobertura del suelo, hacer siembra directa, y bueno, y también los planteos de siembra, hacerlo de tal forma para que tengamos un poquito más seguro una cosecha, o sea, densidades adaptadas, o sea, bajas densidades, densidad de plantas por hectárea, lo que normalmente intentamos hacer. Después profundicé un poco más en fechas de siembra, ya que hice el análisis de cuánto es la evapotranspiración potencial, cuánto nos llueve y cuánto es el consumo del cultivo de soja en todo su ciclo, poniéndolo en diferentes épocas del año. Y teniendo así los números, nos salen un déficit hídrico de 260 milímetros cuando lo sembramos en 1 de septiembre, y si sembramos el 1 de febrero, que es mi época de siembra recomendada, el balance es en 0. O sea, tenemos la misma cantidad de lluvia. En promedio de 10 años, la cantidad de lluvia que nos cae en ese periodo es el mismo que el cultivo va a consumir. Si le sumamos a eso la reserva que tenemos en el suelo, que podrían ser 150 milímetros de agua útil, podemos hacer una soja, o sea, con buen rendimiento, ¿sí? Cuando se habla de soja en el Chaco, a partir del 1 de febrero como época ideal, ¿también esto incluye a otros cultivos? No solamente para el caso de soja. Y algodón hay que sembrar un poquito antes, considerando que su ciclo es más largo. Por lo menos tenés que agregarle un mes más al algodón. Soja, maíz especialmente para eso. Sorgo puede a partir de mitad de diciembre hasta fin de febrero también. Básicamente todos los cultivos de verano, excepto el algodón, hay que sembrarlo un poquito antes. Sería lo mejor ya fin de diciembre hasta máximo fin de enero, ¿sí? ¿Qué cultivo recomendaría una vez cosechada la soja en el Chaco en el caso de que el suelo tenga buena reserva de agua, ya que se habla mucho de que en el Chaco solo se puede hacer un cultivo al año? Lo más recomendado después de una soja, una gramínea, para que dé un poco más rastrojo, un poco más cobertura. En ese caso, si tenés suficiente agua, mucha lluvia como este año, tal vez podés hacer el trigo en invierno y hacer soja otra vez el año próximo. Aunque la rotación, que es muy importante para nosotros, normalmente es un año soja, un año maíz o sorgo y después otra vez soja. O sea, la rotación es interanual. Durante estos años
hemos trabajado mucho en lo que es el Chaco. Chaco paraguayo tiene muchas alternativas que muchos desconocen y alternativas muy importantes. Y fíjense un punto que les vamos a mostrar: cómo es la producción de ladrillos en el Chaco. ABC Rural es un trabajo con el señor Regnard Franz, quien nos habla sobre este tipo de trabajos que realizan en el Chaco. Estamos en la cerámica, ahí en el fondo están viendo el montón de arcilla que está retirado de acá a 200 metros. Tenemos una linda parcela con arcilla y este se mezcla ahora y se moja y prepara la mezcla para hacer adobes. No recibe nada, solamente agua de tajamar y arcilla, ese nomás. Él está cargando ahora la alimentadora, ese cae en la alimentadora y de ahí se lleva en una cinta transportadora, lleva en una laminadora y después en la prensa. Le consultamos al señor Franz si con esta máquina se pueden hacer ladrillos con otro tipo de figuras y cuántos ladrillos pueden llegar a producir en un día. Con esa máquina hacemos todas las figuras que producimos acá. Tenemos como 10 diferentes figuras de adobe. Es el hueco, es el 3 tubos, el 4 tubos, es el laminado recto, redondo, macizo rajado y macizo. En un día acá producimos hasta 34.000 adobe de 3 tubos 12. Esa es la capacidad máxima que alcanzamos hoy. ¿Los ladrillos van directo a las calderas para su cocción? Se va al depósito de secado natural. Lo que vean acá, el depósito grande, todo se coloca y tenemos un secado natural. ¿Cuánto tiempo deben estar los ladrillos y a qué temperatura? La quema tarda más o menos 72 horas normal. Tenemos una temperatura constante por 40 horas de 920 a 950 grados. Ahí tenemos un buen producto, podemos vender con ese resultado. Ese también depende del lodo, de la arcilla, pero normalmente tenemos un rendimiento de 90%. Vemos ahora dónde está la quema. Ahí vean los boquillas llenos con leña, ahí se produce con ventilación que produce una buena temperatura que agrega oxígeno en la boquilla y con ese ahorramos casi un 35% de leña con ese sistema que están viendo ahora. Nuestro entrevistado destacó que afortunadamente en el Chaco hasta ahora no tienen problemas con la provisión de maderas. Luego nos mostró cómo logran medir la temperatura para que el producto no se queme. Acá estamos en nuestro tablero de la temperatura. Acá se nota que ya tiene su temperatura adecuada que tiene que tener. Acá abajo, por ejemplo, tiene 850. Está acá abajo el medidor, el sensor. Ese de arriba es la otra punta abajo con 855. Este dos arriba que tienen arriba en la bóveda. Tiene 940 y 930. Esa temperatura mantiene cerca de 40 horas. Después se cierra el horno y ahí termina la quema. Después queda cerrado por otros 25 horas para enfriar. Durante el 2017 hemos visto cómo la producción ovina viene ganando terreno en nuestro país. Y hay puntos fundamentales en esto que es la reproducción. ABC Rural hizo un trabajo con el licenciado José Ignacio Lucas, que nos va a mostrar cómo elegir las mejores ovejas para la reproducción. Estamos exponiendo un poco en lo que tiene que ver a reproductores específicamente, cuáles son las condiciones a tener en cuenta al momento de que un productor quiera obtener un reproductor, como en este caso, tanto macho como hembra de las distintas razas, ¿verdad? En este caso vamos a comenzar por la oveja Texel, ¿verdad? Que lo que vamos a pretender acá es, el productor llega al establecimiento, tiene un vientre como esto, bueno, ¿qué es lo que tengo que yo ver para poder decidirme si comprar o no comprar este vientre, ¿verdad? Entonces rápidamente vemos que el animal está bien, es un buen animal de la raza Texel, por eso no vamos a entrar mucho en detalle en este caso, pero entramos a ver lo que tiene que ver con la parte reproductora y en la parte de uro, ¿verdad? También aquí, como podemos observar, la dentición del animal ya es un animal hecho,
está con la boca llena, como se suele decir, ya que cambió todos los dientes de leche. Es un animal que está con 4 años y medio, pero que todavía perfectamente por la condición de los dientes da 1 a 2 corderos más, ¿verdad? Procedemos a sentar el animal como lo está haciendo el compañero Mauro, y rápidamente vamos a observar la parte interdigital del animal, que no tenga ninguna irregularidad en lo que tiene que ver a llagas, sudado, deformación, o que el casco esté blando. En este caso tenemos un casco negro muy resistente, muy duro, perfectas condiciones. En las 4 extremidades vamos a hacer lo mismo, porque a veces la patología puede afectar a una sola extremidad, a 2, a 3 o a 4, ¿verdad? Pasamos a la parte de ubre, que es importante más cuando estamos hablando de un vientre. Lo que vamos a observar acá es que tenga una buena densidad, una buena textura su ubre, que no esté encarozada, que a veces puede mostrar algún caso de que la ubre la toquemos y esté dura. En este caso está perfecto, y que los pezones estén íntegros, están bien, en buenas condiciones, que a veces por la parte de la cosecha de la lana, sin querer, a veces la máquina se va o la tijera puede llegar a cortar un pezón y ahí imposibilitamos. Posteriormente, el técnico nos mostró cómo realizar la observación del aparato reproductor de la hembra y también su estado en cuanto a parásitos internos se refiere. También vamos a observar en lo que tiene que ver con la vagina de la oveja, que esté en condiciones, la vulva, que no presente ninguna irregularidad. Puede haber sido por alguna amiasis, puede haber sido por algún corte también en lo que tiene que ver a la esquila, y eso imposibilita que el reproductor pueda servir bien a la oveja, ¿verdad? En este caso tenemos un vientre que es comprable. No, en este caso la oveja la notamos que está bien sana, pero a veces ayuda a hacer el análisis de famacha, que lo que observamos es la mucosa interna del ojo, que tenga una coloración rosada a fuerte. En este caso está perfecta la mucosa. El estado corporal de la oveja está perfecto. Lo que vamos a notar aquí también es que la parte de las apófisis espinosas no presenten una terminación muy puntiaguda, o sea que tengan una capa protectora tanto de carne como de grasa. Este es un excelente vientre, está servido, está pronto, perfectamente, no va a tener inconveniente ninguno, va a criar 1 o posiblemente y con suerte 2 corderos. La tecnología también se aplica en la producción ovina. Por eso vamos a ver una técnica de videolaparoscopía. Y esto es un trabajo muy lindo que ABC Rural hizo con el doctor Alberto Espínola, que nos explica cómo se realiza y cómo funciona. La producción ovina en nuestro país ha logrado un crecimiento sostenido en los últimos años, no solo con la introducción de nuevas razas, sino también con la apuesta a la tecnología. Llegamos hasta la cabaña Doña Vicenta, ubicada en Caacupé, y donde vimos el paso a paso de una de las tecnologías que se utilizan actualmente en reproducción ovina. Estamos acá para realizar el trabajo de inseminación artificial videolaparoscópica. Estos animales fueron seleccionados, el 80% de los animales hoy son importados del Uruguay. Llegó hace 40 días al Paraguay, pasó la cuarentena de SENACSA, se hicieron un trabajo de selección, quienes iban a ingresar al protocolo de sincronización de celos, quienes iban a entrar al protocolo de inseminación artificial. O sea, se hizo una selección de quienes de ellas iban a entrar para monta natural y quienes iban a ser para inseminación artificial. ¿Cómo se realiza la selección de las hembras aptas para recibir, sea la monta natural o la inseminación artificial? La selección de las ovejas en sí constó sobre todo primeramente en la edad de los animales, el segundo punto en el estado o la condición corporal en que ellas se encontraban. Acuérdense que ellos estaban viniendo de Uruguay, entonces pasaron por un estrés y sobre todo de cambio climático de venir del Uruguay a prácticamente del centro del Paraguay en sí. A partir de ahí se hizo toda la selección anatómica, los pezones, ubres, vulva, dentición, y a partir de ahí fuimos seleccionando. Una vez seleccionadas las hembras, el técnico nos habló del siguiente paso, que es el protocolo de sincronización de celo. El protocolo de sincronización de celo constó de un protocolo hormonal donde se colocó la esponja en el día 0. Esta esponja está, vamos a decir, impregnada con acetato de medroxiprogesterona, que es un derivado de la progesterona. Eso quedó en la vagina por 6 días. Se retiró y se aplicó 0,5 ml de prostaglandina y 1,5 ml de SG, ¿verdad? Y posteriormente se empezaron a inseminar estas ovejas a las 54 horas en promedio, ¿verdad? Otras características señaladas por el profesional que fueron tenidas en cuenta para la selección de hembras a ser preñadas, sea por inseminación o monta natural, tuvieron que ver con su fertilidad, o sea que ya hayan preñado una vez, en tanto que otras fueron hembras con diente de leche, con 55 kilos de peso y una excelente condición corporal y nutricional.
Otro punto a destacar tiene que ver con los días para sincronizar el celo. Y desde que se les coloca la esponja para inducir al celo a las hembras pasan 8 días. Luego, hasta el día de la ecografía son 30 días más. ¿Qué viene posterior a la ecografía? Una vez realizada la ecografía en el día 30, venimos y vamos seleccionando otra vez nuevamente. A los 20 días de haber terminado esta inseminación, empezamos a soltar carneros. Pero la ecografía se llama a los 30 días, es decir, que las preñeces que nosotros veamos en la ecografía van a ser preñeces de la inseminación artificial. Porque las preñeces de los carneros aún no se va a notar en la ecografía porque va a tener apenas 10 o 12 días como máximo. Entonces, solamente hacemos monta natural ya de repaso. Siempre venimos hablando de la producción de leche y hablamos de la calidad de la leche. Y habíamos visto que nosotros tenemos garantía de la vaca durante los primeros momentos del ordeñe de la vaca. O sea, que la leche está protegida por 2 horas. O sea, la sanidad del animal es fundamental. ABC Rural hizo un trabajo con el doctor Dionisio Enciso que nos habla sobre la sanidad en vacas lecheras. Los tambos estabulados o confinados, en donde las vacas lecheras pasan la mayor parte de su vida productiva bajo techo, en galpones preparados especialmente para su alimentación y descanso, para luego ir directamente a la sala de ordeño y tras eso volver a su lugar bajo el galpón. Apuntan a convertirse en el sistema que lentamente se puede ir imponiendo entre los productores lecheros. Esta identificación en la producción, en donde la vaca prácticamente no sale al campo a pastar, también tiene sus puntos a tener en cuenta a la hora de la sanidad, ya que los animales están más en contacto entre sí. Uno de los factores fundamentales de producción sobre la que descansa el tambo es justamente la parte sanitaria. Más aún, como vemos, son animales que viven muy juntos, confinados, ¿verdad? Entonces, la entrada de una enfermedad infecciosa podría desencadenarse rápidamente en todo el lote, ¿verdad? Y comprometer primero la producción de la vaca y segundo la vida misma, ¿verdad? Tenemos un calendario de sanitación que tratamos de ejecutarla para tener los animales sanos, ¿eh? Para poder pensar en que ellas puedan cumplir con su rol de producir leche y volver a reproducirse, ¿eh? El doctor Enciso destacó que si no se tiene un animal sano, de nada sirve tener un buen ensilaje, las mejores instalaciones o la mejor genética. Pero, ¿cómo se desarrolla ese calendario sanitario? Tenemos un calendario sanitario en donde contempla las vacunas para las terneras que van a nacer. Entonces, esas vacunas ya se hacen previo al nacimiento de las terneras, ¿eh? Cuando están a punto de nacer, se les vacuna a las madres 60 y 30 días antes, de manera que con la primera toma de calostro, esas defensas puedan ser transferidas a la cría, ¿eh? Esas vacunas son las que se llaman contra la neumoenteritis. Como su nombre lo indica, es contra enfermedades respiratorias y contra infecciones intestinales, ¿verdad? Esa sería la primera vacuna que nosotros damos pensando en las terneras que van a nacer, ¿eh? Una vez nacida la ternera, ¿qué vacuna debe recibir? Una vez nacida, a los 50-60 días, se le está dando otra vacuna que se llama complejo respiratorio, que les protege contra enfermedades respiratorias que les pueda afectar a las terneras. Siempre pensando en los animales jóvenes, nosotros le estamos dando, cuando alcanza los 3 meses de edad, lo que se llama clostridiosis, ¿eh? Hay una serie de enfermedades clostridiales que pueden afectar a los animales. Un refuerzo, a los 15 a 20 días un refuerzo, y luego anual. En animales adultos ya anual. Cuando la vaca llega a su edad reproductiva, ¿también debe recibir una vacuna? Cuando alcanza a tener edad reproductiva, entramos con las vacunas que se llaman vacunas reproductivas, que las protege contra serie de enfermedades que puede causar infertilidad de la vaca, puede producir muertes embrionarias y hasta puede producir abortos, ¿eh? Como la leptospirosis, la IBR, la DBB. Sobre todo la leptospirosis es una enfermedad muy difícil de erradicar en nuestro clima cálido y húmedo. La leptospira puede crecer bajo el techo, puede crecer en una agua estancada, en un barro. Durante este año, en producción lechera, hemos venido hablando de higiene, de genética
de calidad. Pero ahora vamos a hablar de la tecnología utilizada en los tambos. Esa tecnología le llaman algunos tambos computarizados. Por eso, ABC Rural, en Campo 9, con el señor Haldor Hildebrand, nos va a mostrar cómo trabaja ese tambo tan tecnificado. De acuerdo a datos de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, Paraguay está procesando aproximadamente 1.700.000 litros de leche por día, de los cuales un 48% se producen en la zona de Campo 9. Estos números son sin dudas el fruto de la apuesta a la tecnología, ya que la introducción de la inseminación artificial genética, inversión en instalaciones, nutrición y otros factores han convertido a esta cuenca lechera en una de las más importantes del país. Voy a contar un poco de mi historia. Comenzamos a sacar leche hace 20 años atrás. Comenzamos a mano, compramos máquinas, crecemos de a poco. Sí, a los años estuvimos con más vacas y tenía una idea de instalar un tambo nuevo. Entonces pensamos bien qué es lo que podemos mejorar. Le dijo a mi hijo, vamos a instalar algo que puede dar un paso en el futuro. Ese paso hacia el futuro que menciona el señor Arnold Hildebrand tiene que ver directamente con la instalación de un sistema informático que por medio de un dispositivo denominado podómetro, el cual se instala en las patas de las vacas, se van obteniendo datos sobre detección de celos, reabsorciones embrionarias, disminución el riesgo de aborto, mastitis, cetosis, para solo citar algunas de sus ventajas. Pero conozcamos más sobre este novedoso sistema. Es un sistema que viene de Israel, de Afimilk. Acá, no sé, en Paraguay yo creo que estamos instalados 2 tambos de eso. Tiene un podómetro, se llama. Se pone por la pata y te marca celos. Por ejemplo, cuánto paso hace tu vaca, cuánto descanso tiene la vaca. Te da todo el informe de leche, células somáticas. En mi sistema podemos ver cuál vaca tiene cetosis o cuál vaca tiene mastitis. También es muy importante, ayuda el programa al productor del descarte de vacas. El programa automáticamente demuestra cuáles vacas son para descarte. A los últimos tiempos trabajamos fuertemente en eso, el descarte que dice el programa, y estamos aumentando bastante la producción de leche. ¿Cómo van ingresando las vacas a la sala de ordeño y qué de diferente tiene este sistema? Este es un sistema nuevo. La vaca entra y sacamos la leche de atrás. La vaca sale del frente, alza, la puerta totalmente se alza y salen todos del frente. Y es para acelerar un poco más el ordeño, para que vos puedas salir más rápido la vaca y vos ya entren otra vaca. Con este sistema podemos llegar hasta 100 vacas por hora, depende mucho de los empleados. No apuramos porque el programa muestra a nosotros que lo que es muy importante que vos limpie. Por ejemplo, vos haces la limpieza de las tetas, no hay que poner ya la máquina. El programa dice a nosotros, la vaca 60 a 90 segundos, esperen hasta que colocar la pisonera. Es el punto de entregar la leche. Y podemos ver cómo entregaron la leche, y por minuto, por segundo, y todo lo que nosotros tenemos en la cabeza del programa tiene, y mucho más. Dijimos siempre que la alimentación es un alto costo en la producción, en algunos casos más del 60%. Por eso hay que aprovechar lo mejor posible, y en este caso los pastos. Una técnica se ha implementado hace tiempo, pero se va mejorando paulatinamente, que es la técnica del pastoreo Boissin. Y ahora vamos a ver un trabajo muy lindo, porque antes hablábamos de rotación de potreros por día. Ahora, sin embargo, se hace por horas. Por eso ABC Rural es un trabajo con el ingeniero Braulio Quevedo, quien nos va a hablar cómo se realiza este trabajo tan importante y los excelentes resultados que viene obteniendo. En diciembre del año 2010, el equipo de ABC Rural viajó hasta Horqueta para conocer una de las primeras experiencias del uso del pastoreo racional Boissin. Allí nos recibió el ingeniero Braulio Quevedo, que nos había explicado
cómo estaba trabajando en lo referente a rotación de animales en los potreros y más. 7 años después, volvimos a visitar al ingeniero Quevedo, que sigue manejando el sistema Boazá, pero de una manera más intensiva y manejando conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad que le han dado una mayor rentabilidad. Estamos en el establecimiento Don Félix, entre la ciudad de Horqueta y Uyaú. Es un lugar donde hacemos engorde, invernada de animales exclusivamente a pasto y utilizando, verá, los conceptos del pastoreo Boazá. El concepto fundamental del pastoreo Boazá, es decir, el manejo correcto del pasto y del pastoreo, sin tener que destruir el suelo, que es el sustento de la producción. Se conoce más el sistema como manejador de pasto, pero lo fundamental del manejo del pasto y del pastoreo es que se sustenta en el suelo. Si el suelo llega a degradarse, no hay pasto ni no hay animal. ¿Cómo sería el nuevo concepto o manejo del sistema Boazá más intensivo? Este lote de animal que vemos, ¿verdad? Y ustedes ven la docilidad de estos animales. Son animales del orden de 300 a 400 kilogramos. Algunos ya estuvieron acá de más o menos 7, 8 meses. Otros ingresaron hace 5 meses y tienen que salir estos animales a venta a fines de enero, febrero aproximadamente, con 420, 450 kilogramos en promedio. Estamos haciendo un sistema de rotación intensivo en donde los animales utilizan cada piquete o subpiquete nada más que por 8 horas a 12 horas cada rotación. En este momento, en esta época, estos animales están en el piquete 12 horas. Ingresaron en este piquete a las 6 de la mañana y van a estar en el mismo hasta las 6 de la tarde. Y pasa a otro subpiquete de 0,8 hectáreas donde van a pernoctar. Estamos utilizando 1,6 hectáreas por rotación diaria. Son aproximadamente 200 animales que están en este lote en este momento. ¿En cuánto tiempo los animales vuelven al mismo potrero? Nuestro ciclo de rotación es del orden de 60 días en esta temporada. Es decir, van a volver al mismo piquete dentro de 60 días. Uno de los materiales que llamó mucho la atención durante el 2017 fue sin duda alguna aquel que hablamos de cría de búfalos. Y hicimos muchos materiales. Por eso queremos compartir uno de ellos que hicimos con el ingeniero Rubén Brum, que nos habla sobre el trabajo que está haciendo con la cría de búfalos. Los inicios del búfalo no fueron precisamente para producción. Desde el inicio que fueron tratados más como una curiosidad. Y en las estancias todo el mundo, hasta ahora mucha gente tiene aún pequeños lotes, ¿verdad? 1, 3, 5... 10 búfalos. Cuentan que el primero que introdujo búfalos en el Paraguay fue Manuel Ferreira, el que también introdujo el cebú en el Paraguay, prácticamente en Nelore, ¿verdad? Allá por la década del 50, en los viajes que hacían a Uberaba para comprar Nelore, también vieron los búfalos. No está muy confirmada la versión, pero por lo que se puede saber de sus descendientes, ¿verdad? De ahí vinieron los primeros búfalos a su estancia de Caazapá. Y de ahí se fueron repartiendo a distintas estancias del país, y ya no hace sino digamos unos 15 o 20 años en que se empezó la cría de búfalos en forma comercial. La primera gran estancia de búfalos estuvo en Colonia Iguazú, que después actualmente el mismo hato y el mismo ganadero, digamos, está en San Pedro, que es la estancia San Raimundo. Llegó a tener casi 5.000 búfalos, ¿verdad? Está un poco disminuida ahora la cantidad. Y después otros que ahora están reunidos en la asociación, ¿verdad? Pero digamos que entre los primeros 5 o 6 productores están los que tienen más de 100 búfalos, ¿verdad?
Después ya todos tienen menos, ¿verdad? Se habla de la agresividad del búfalo y que por eso es muy difícil criarlos. Es un mito, ¿verdad? Son leyendas que se cuentan que en parte tienen razón, ¿verdad? O sea, no está mintiendo el que le dice eso, ¿verdad? Pero miente también, ¿verdad? O sea, no conoce toda la historia. Resulta que con el vacuno, si hay un vacuno bravo por ahí en el Chaco, sobre todo algún novillo saguaá salvaje, a ese novillo nomás se le culpa de su salvajismo. En cambio, un búfalo hace lo mismo y a la especie se generaliza, toda la especie es así, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual tiene tantas historias el búfalo como especie. La verdad es que cuando uno tiene pocos búfalos, la historia comienza que hay 5 búfalos en la estancia y 2 preñadas, y con el abdomen, con el vientre bien ancho, ya no entra en el brete normal. Entonces 1 o 2 veces se trae el lotecito al corral, ¿verdad? Pero no se los mete al brete, ¿verdad? Después ya para qué se les va a traer al corral si no se le mete al brete, entonces ya no se les trae más, ¿verdad? Y después de 3 años se quiere apartar ese macho gordo que está ahí para embarcarlo al camión o para faena, y ahí sí, el búfalo que no está manejado, sí es más agresivo que el vacuno que no está manejado. Usted ve los búfalos que están atrás, ¿verdad? Si fuesen así de peligrosos estaríamos corriendo riesgo con nuestras vidas aquí. La persona que los maneja aquí mismo es bastante grande, por eso es a caballo, pero en otras zonas, a lo mejor vemos en las mismas filmaciones ahora, a pie una sola persona maneja 300 búfalos, ¿verdad? Observando algunos documentales, se ven a búfalos peleando y hasta matando leones. ¿Qué nos dice sobre eso? Otra de la mala fama de los búfalos la da el búfalo africano. Esa es otra especie animal, ¿verdad? El búfalo africano no es domesticable, es una fiera, digamos, ¿verdad? Es más, se dice que el único depredador del león es el búfalo, pero ese es búfalo africano, ¿verdad? Ni siquiera es posible la cruza con estos búfalos, ¿verdad? Por cuestiones de diferencias cromosomáticas, ¿verdad? Tampoco hay que confundir con el bisonte americano, se le dice pues también búfalo, famoso Buffalo Bill, pero ese es el bisonte. Entonces, no es el bisonte americano nuestro búfalo, ni es el búfalo africano, ¿verdad? Entonces, ahí también hay que hacer esa salvedad. Durante el 2017, ABC Rural ha recorrido todo el Paraguay, todas las exposiciones, y hemos visto cómo se trabaja en ganadería, cómo se trabaja en agricultura y en la agroindustria. Es por eso que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero recuerden que también esos elementos, esos productos del campo van a la industria, con productos excelentes, no solamente que son preferidos en nuestro país, sino también en el mundo entero. Es por eso que nosotros les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden algo muy importante, que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 50 de Personal TV, canal 10 Claro TV y canal 10 de Copaco TV. También estamos con todas las cable operadoras del interior del país. Además llegamos a todo el mundo a través de la señal de internet ingresando a www.abc.com.py, como también en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.